Buenas noches. Si usted tiene más de 30 años, se acordará de una época cuando era inconcebible irrespetar a un profesor. Se acordará de cómo existía la obligación estricta de reconocer la autoridad de los mayores, y aun cuando tenían derechos, también tenían deberes. Seguramente ha notado que en los últimos años este panorama ha cambiado. Nuestro Estado ha hecho todo para solidificar los derechos de los menores, de protegerlos. En muchos sentidos esto es muy bueno, pues ayuda a reducir los atropellos y abusos contra ellos. Abusar de niños no debe ser tolerado, punto. Pero en los últimos 20 años se ha observado un nuevo fenómeno, una tendencia creciente de adolescentes que atropellan y abusan de los mayores. Las cifras son claras. Nunca en la historia de Colombia se ha visto tanta delincuencia juvenil y uno de los grupos más afectados son los profesores. 40 profesores han sido asesinados. ¿Escucharon bien? Asesinados, la mayoría por sus estudiantes menores en los últimos años. Centenares más son agredidos y amenazados. ¿Por qué está pasando esto? Los profesores consideran que al Estado se le fue la mano con el tema de los derechos de los niños y se le olvidó la importancia de instaurarles deberes y obligaciones. Mañana es el Día del Profesor, pero como nos cuenta Lucía Benavente en su estreno como reportera en Séptimo Día, algunos de esos profesores tendrán pocos motivos para celebrar. José Jaime Rojas nació para ser profesor. Una persona muy ecuánime, muy diplomática, emprendedora, tenía grandes sueños para el colegio, él siempre vivía, digamos, en pro de todos los niños. Un líder en la comunidad. Él hablaba de los sueños, hablaba de la perseverancia, pero también hablaba con mucho énfasis en la función social de la escuela. Sus compañeras, Cristina Guerrero y Elizabeth Vivas, recuerdan cómo casi con sus propias manos, José Jaime creó en los años 90, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, un colegio donde antes solo había un potrero rodeado de delincuentes. Él no medía riesgos, para él lo primero eran sus estudiantes y si tenía que hacer cosas en pro de ellos las hacía sin medir riesgos. Pero quizá medir riesgos le hubiera servido a José Jaime para evitar que en abril de 2007 fuera asesinado. Irónicamente, este hombre, quien dio su vida por sus estudiantes, murió en manos de uno de ellos. Todavía digamos que no tenemos una explicación de cómo, de qué, por qué sucedieron. Ese valor tan sagrado de la vida es tenaz. Séptimo Día quiso entender por qué sucedió esto. El 19 de abril de 2007 comenzó siendo un día normal en el Colegio Naciones Unidas. Pasadas las 5 de la tarde, el rector José Jaime había colgado su bata blanca y comenzó a recoger sus cosas cuando 3 estudiantes ingresaron a la rectoría. Una profesora vio cuando salieron y les dijo, bueno muchachos, al salón, ¿qué hacen por acá? De repente vio que Jaime bajó y se desplomó. Inicialmente se pensó que como él estaba sufriendo como de triglicéridos, o sea, tenía afectaciones en la salud, que era algo relacionado, porque él cayó desmayado ahí en la puerta de la rectoría. Los profesores vieron un charco de sangre. Pero cuando ya fueron a levantarlo, pues se dieron cuenta que él estaba muy mal herido. Ya estaba con sangre por la nariz, por la boca, por sus ojitos. Inicialmente se creía que Jaime se había robado por las escaleras y se había golpeado. Le desabroché la corbata, le quité el saco y ya no tenía signos vitales. En ese momento, el profesor Julio José Cifuentes se dio cuenta de algo. Que había sido apuñalado.
Esta era la oficina del rector José Jaime Rojas y aquí precisamente fue donde lo encontraron prácticamente sin signos vitales después de haber sido apuñalado en 2 ocasiones por la espalda. En este momento, y por respeto y seguridad, trasladaron la rectoría a otro punto del colegio. Mientras algunos profesores llevaban al hospital al rector, sonó el timbre y los alumnos salieron de sus aulas. Esa noche nadie supo quién había matado a José Jaime. Al día siguiente, el Colegio Naciones Unidas amaneció de luto y la muerte del rector era noticia en los medios. El rector de un plantel fue asesinado en la oficina del centro educativo. Investiga cómo ingresaron las armas blancas a la institución. Fue apuñaleado y lamentablemente falleció. ¿Qué es lo más bonito que usted aprendió de él, por ejemplo? Que dio la vida por nosotros. Todo el mundo hablaba de eso y se preguntaba quién habría apuñalado a José Jaime. Pero rapidito, 5-4. Sí, señor Reyes, ¿con usted? Al mediodía, no muy lejos del colegio, en una estación de policía, un agente abrió la puerta y atendió a un estudiante del Colegio Naciones Unidas de nombre Ronald Jair Torres Prada. Iba acompañado de su padre y un abogado. Ronald quería confesar su crimen. Una vez el muchacho confesó, las autoridades involucraron al colegio para averiguar por qué Ronald acabó con la vida de su rector. José Jaime le había citado al padre de familia por 20.000 pesos que él se había robado. Pero Ronald no estaba de acuerdo con que en casa supieran de su pequeño hurto y por eso, a cambio de un regaño del papá, era preferible matar al rector. Ronald asumió su castigo. ¿Cuál fue la pena que recibió el agresor del profe José Jaime? Eso da risa y que me perdonen. Y como dice por ahí un vallenato, que me perdone Dios. Le dieron 18 meses en un centro de menores. ¿Y después? Después de eso salía por aquí, lo veíamos sentado cerca de las instalaciones del colegio y nos miraba y se sonreía, ¿no? Como quien dice, yo hice lo que hice y aquí estoy y no pasó nada. En Colombia, quitarle la vida a un rector cuesta menos de 2 años en una correccional. La tragedia de José Jaime refleja lo que pasa con alarmante frecuencia en las aulas de Colombia. Estudiantes que agreden a sus profesores. ¡Ay, caramba! Algo que hace unos años era impensable. Como recuerda el ex vicepresidente Francisco Santos. Cuando yo era joven, mejor dicho, el rector nuestro, lo mirábamos y era un tema de susto. A nuestra generación nos paraban muchas veces con golpes y muchas veces con bofetadas y no es que uno esté de acuerdo en eso, pero uno sabía cuáles eran los límites y lo que hace falta son poner límites. Hoy la realidad es esta. Un estudiante de 13 años hirió en 5 oportunidades con arma blanca a un docente en pleno salón de clase y delante de todos sus compañeros. Y por amenazas, los profesores de un colegio de Cartagena decidieron no volver a dictar clase. Decenas de profesores piden traslado porque son víctimas de alumnos. Docentes en varias ciudades han denunciado amenazas. Las autoridades creen que se originan en los estudiantes que van perdiendo el aire. Desde 2010, más de 40 profesores han sido asesinados en Colombia y cada año más de 800 reciben amenazas de muerte, de las que según la Unidad Nacional de Protección, hasta el 80% proviene de estudiantes. Como que me llené de fuerza y dije, yo no le voy a parar bola a esto, yo voy a asistir al colegio. Y fui al colegio, pero verdaderamente me sentía muy deprimida y no fui capaz de sostenerme en la institución. Frustrados. Se siente maniatado porque no hay quien acuda en ese momento. Están cansados, fastidiados, desanimados, desmotivados, porque no se sienten respaldados. Y todo se debe a esto. Le digo que no joda, le digo, ay, cállese, a mí no me vale que la única que me mande es mi mamá. No cabe la menor duda. Hay una creciente sensación de anarquía en las aulas. Los profesores le tienen pánico a los estudiantes y eso es gravísimo. Pánico fue lo que también sufrió William Rodríguez, profesor del Colegio Colombia Viva en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Siento miedo, la verdad. Esa es la palabra.
Miedo a los estudiantes porque cada vez son más agresivos. En el colegio del profesor William, como en muchos, es obligatorio llevar el uniforme escolar. Y como es habitual, siempre están los que quieren incumplir con su deber. Yo estoy haciendo en ese momento un acompañamiento a la entrada de los estudiantes. En ese momento pues el estudiante se presenta con zapatillas, tenía que ir en un uniforme de diario, llega con zapatillas, llega con una camiseta que no correspondía a la camisa escolar, llega con una chaqueta encima, llega con unas gafas encima de la cabeza. Lo invito a que vaya a su casa, se cambie. Pero el diálogo es inútil. Él se muestra desafiante y molesto. Él me dice simplemente que no, que él tiene el derecho a entrar a la institución. Yo le digo que no le estoy negando el derecho. El típico escenario en el que el menor se refiere a sus derechos para incumplir con sus deberes. Como a empujones se mete a la institución, yo ya veo que pues no puedo contenerlo. El estudiante se pone violento. Lo veo exaltado, lo veo tembloroso, lo veo inquieto, lo veo impaciente. Con la tensión del momento, el profesor William le retira las gafas. Cuando le intento coger las gafas, la reacción de él es cogerme el pecho y intentar darme un puño e intenta darme patadas. Pues logra conseguirlo. ¿Dónde te golpeó? Básicamente lo que es del torso hacia abajo, ¿sí? Con los pies. Él me aprieta bastante fuerte para no soltarme y mi compañero logra contenerlo y el muchacho al fin cede sus brazos, me suelta. Dos adultos incapaces de defenderse por culpa de una ley que les impide tocar a un menor. Mi compañero lo suelta y en el momento en el que él hace eso, el estudiante rápidamente corre hacia la puerta y sale de la institución. El profesor está desesperado. Yo le pido al rector que por favor trate de salvaguardar mi integridad física. El rector lo único que me dice es, yo lo puedo hacer al interior de la institución, pero después de que usted salga, yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero en algún momento, William tenía que salir del colegio. Y salgo en mi automóvil y el muchacho se encuentra afuera con un grupo de muchachos que suele pararse en la esquina del colegio. Y lo que hace el muchacho es señalar mi automóvil en el que voy saliendo en ese momento. Una clara amenaza. Siento miedo, la verdad. Esa es la palabra. El miedo obligó a William a trasladarse a otro centro. Por su parte, el agresor se desescolarizó por voluntad propia. Pero jamás respondió ante la justicia. Me llama el fiscal, nos citan, el muchacho pues no se hace presente con su acudiente en este caso, y lo que me dice el fiscal es, recomendamos que usted se quede en la institución a la que fue trasladado para evitar que el muchacho llegue a conjurar un acto. Entonces para mí queda claro que no es por salvaguardar mi vida, sino por evitar que él dañe su vida, por decirlo de esa manera, cometa un acto que ya después no va a poder reparar. Pero lo que verán a continuación es aún más alarmante. Séptimo Día encontró que en un municipio de Antioquia, los estudiantes usan métodos propios de bandas criminales para amenazar a sus profesores. A partir de este momento, ustedes pueden opinar a través de Twitter en el hashtag numeral Enseñar con Miedo. Colegios que no pueden restringir el ingreso de armas, alumnos que dejan viudas e hijos sin padres, irrespeto de los menores por la autoridad de un profesor, castigos inexistentes e impunidad. El fenómeno es real y crece. ¿Qué tendrá que ver todo esto con la decisión de nuestro Estado de ofrecerle al menor amplias garantías y derechos prácticamente incondicionales? Esa pregunta la hacen decenas de profesores en todo el país, pero en estos días más aún, entre los de un colegio en Turbo, Antioquia. Son víctimas de una campaña de terror propia de las que desatan las temidas bandas criminales que habitan en esa zona.
Sin embargo, cuando descubrió que la campaña era organizada por sus propios estudiantes, Lucía Benavente viajó hasta allá para averiguar los detalles y lo que encontró desafía la imaginación. Inocencio Moreno es profesor en Turbo, Antioquia, y a diario se ve retado por dos cosas. Se caracterizó porque una guerra que se desgastó mucho. La falta de recursos para ofrecer una educación de calidad y el creciente irrespeto por parte de los estudiantes. Su trabajo compite fuertemente contra las influencias negativas que reciben los niños en esta zona del país. Entre los actos más típicos que enfrenta cada día, no dejan trabajar a los compañeros que pretenden salirse de clase y entrar en cualquier momento. También quieren utilizar de pronto los celulares y a veces algunos reaccionan en forma un poco agresiva. Pero la agresividad se manifestó de forma alarmante un día cuando estudiantes y docentes entraban a las aulas. Y la rectora, Cándida Stuart Salas, detectó algo perturbador en un muro. Nosotros llegamos y encontramos en unos muros donde habían amenazas con nombre de las autodefensas, citando a los docentes a que se fueran. Causó mucho miedo. No era para menos. Las amenazas eran muy claras. ¿Y qué decían? Decían que iban a hacer limpieza social y que de la noche a la mañana íbamos a aparecer sin ningún motivo decapitados y que nos íbamos o nos moríamos y el que se metiera se moría. En una zona donde este tipo de avisos se toman en serio, inicialmente se creyó que detrás de esto había un grupo armado. La amenaza no quedó ahí. Al día siguiente, los autores del graffiti repartieron panfletos por la escuela insistiendo en su amenaza contra los profesores. Yo recuerdo que en los panfletos aparecía un arma, decían que estos profesores de pronto les iban a dar de baja y que iban a hacer una limpieza. Ahí me dio miedo porque dije, esto como que es en serio. La angustia y el terror se apoderaron de los profesores. Inocencio tuvo que permanecer en su casa bajo resguardo. Esos días en los que estaba en casa, ¿qué sentía? ¿Qué pensaba? No salía y de pronto uno cualquier ruido, cualquier conato de bulla, pues uno está pendiente. Cualquier persona que pasa, que uno no conoce y no ve como sospechoso, pues uno se timbra. En algún momento como que me llené de fuerza y dije, yo no le voy a parar bola a esto, yo voy a asistir al colegio. Y fui al colegio, pero verdaderamente me sentía muy deprimida y no fui capaz de sostenerme en la institución. Pero días después, el pánico llevó a varios alumnos a delatar quiénes estaban detrás de la amenaza. Inmediatamente me empezó a llegar noticas a la oficina de estudiantes que me decían, juez Julano, estaban en la clase de biología. Los estudiantes querían intimidar. ¿Por qué motivo amenazaban con decapitarlos? Veían en nosotros que les queríamos meter disciplina y queríamos que actuaran correctamente. Ellos de pronto por no tener esa disposición quisieron deshacerse de nosotros amenazándonos para ellos seguir en su rutina. Muchos de los docentes que ahí salieron eran estudiantes profesores que los estudiantes exigían mucho. Son amenazas propias de bandas criminales y no hubo consecuencias. Como los padres optaron por cambiarlos de establecimiento educativo, no tomé ningún tipo de medida sancionatoria porque ya estaba en manos de las autoridades. Pero las autoridades tampoco sancionaron porque eran menores de edad, entiendo. Pues hasta donde yo sé, ni con los mayores ni con los menores sucedió nada. Hablando con algunos estudiantes, nos dimos cuenta de por qué hicieron esto. ¿Nunca tienes problemas con los profes en clase? Sí, con varios sí he tenido, porque era una pesadilla. ¿Por qué? Cosas como cosas de barrio, uno como está uno en los barrios, uno ve como el desorden, esa demencia, esas vainas. Entonces nosotros queríamos como hacer lo mismo acá en el colegio.
que si no me califica, le voy a pegar cualquier vaina, pues. La indisciplina y el irrespeto de estos menores no tiene precedentes en el país. La pregunta es, ¿por qué hemos pasado de esto? Venimos a quienes deben orientar y ayudar. Es por eso que este programa lo venimos haciendo en todo el país. A esto. Hace unos 30 años, Colombia se dio cuenta de que necesitaba garantizar la protección de sus niños y comenzó a poner por escrito sus derechos. Desde entonces, los niños colombianos han ido sumando más y más derechos y actualmente están amparados por leyes internacionales que los consideran personas con especial protección. En el 2006, el Congreso de Colombia aprobó el Código de Infancia y Adolescencia, sancionado por el entonces presidente Álvaro Uribe. Es un documento que habla de garantías, de protecciones y de derechos, y que han sido muy efectivos para poder controlar el abuso contra el menor. El problema es que el código no habla de obligaciones. El famoso derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, como yo tengo derecho al libre desarrollo de la personalidad, yo tengo derecho a ofenderte. Porque es que a mí me gusta ofender a la gente y como a mí me gusta, a mí me tienen que dejar. Los jóvenes hacen las cosas y son impunes. Hoy en día uno va al colegio y el estudiante lo trata mal a uno, le dice malas palabras y ni siquiera lo mandan para la casa, ni siquiera se toma una medida. Entonces eso es lo que ha dado como resultado que los jóvenes quieren hacer lo que quieren y los que mandan son ellos, no somos nosotros. Como muchos no saben que tienen deberes, es común escuchar que se refieran así a sus profesores en la cara. Uno a veces lo tratamos de nos ponemos a andar poniendo la apodo así, que cara negra, esos apoditos así. ¿Y por qué? Porque, o sea, nosotros comemos que el profesor no nos dice como casi nada, entonces nosotros comemos como esa confiancita para tratarlo. Y peor aún, atropellos como estos. Derechos que empoderan al menor y dejan maniatado al adulto. A uno como rector le es difícil en ocasiones porque la ley coarta, pone una barrera que uno ese estudiante no lo puede ni siquiera tocar. Pues va a tocar un momento en donde el profesor se quede allá en su pupitre y aquí que los muchachos hagan lo que quieran. Entonces eso va a ser muy... Si no le ponemos un tate quieto a eso, eso va a pasar. Hace unos 3 meses también se presentó otra riña entre dos estudiantes y se metió un docente y al desapartarlos como que empujó a uno de los niños y ya eso se convirtió en un problema para el docente porque llegó el padre de familia, creo que hasta lo demandaron, estuvo en la fiscalía. Incapaces de hacer frente a un menor que lleva armas al centro. Como nos cuenta el secretario de Educación de Turbo, Edgar Morales. Estudiantes que llegan armados a los colegios y que le hacen frente a los docentes y intimidan con las armas. Y que deja desamparados a profesores como Inocencio, Lady o William. Un Estado paternalista que sobreprotege al niño porque los deberes de un menor siguen siendo un tema tabú y políticamente incorrecto. Ha faltado tener pantalones en esta sociedad también. Aquí la gente no es capaz de hablar de obligaciones que tienen los ciudadanos, de responsabilidades que tienen los ciudadanos. Pidan y pidan y pidan, pero ¿y qué le devuelven a la sociedad? No. Incluso los profesores cambian la disciplina por la laxitud para ahorrarse problemas con los estudiantes. La lady que entró cuando empecé a trabajar hace mucho tiempo no es la misma lady de ahora. Yo era muy estricta, muy exigente, muy regañona. Ahora trato más bien de ser amiga de los estudiantes. Porque los profesores ya no tienen autoridad. En presencia de las cámaras de Séptimo Día, durante la entrevista con la rectora del Instituto Educativo Turbo, pasó esto. Hola, ¿están de relax? Entonces vayan para clase, porque cuando yo venga de allá para acá, vaya donde el profesor Marco, vayan donde Marco, que Marco le está dando el papelito. Vaya donde Marco, que Marco le está dando el papelito, que no la quiero ver ahí sentada. Ya les dije, si regreso y la encuentro ahí, tenemos problemas. Vaya donde Marco. Ellas ni se inmutan. ¡Ay, María!
El abogado de familia, Carlos Fradique, lleva años analizando el comportamiento de los menores en la sociedad y ante la ley. Consideran los pedagogos que los estudiantes y los profesores deberían estar al mismo nivel y que ya no se le debería decir el profesor, ni maestro, ni señor tal o señora tal, sino que debe hacerse por su nombre. Yo creo que las consecuencias, la forma como se ha trabajado ese aspecto de tuteo, de igualación, sostengo que lo justo no es otra cosa de profesores y estudiantes ha dado un resultado negativo en la sociedad, porque hemos perdido el respeto. El menor de hoy, cuenta la psicóloga educativa Neila Estela, siente que el adulto no tiene valor. Antes se valoraba mucho al mayor porque la experiencia del mayor era útil para resolver los problemas en la vida cotidiana. En este momento ponemos en duda si la experiencia que tuvo la persona sirve, ¿sí? Porque básicamente la tecnología y la sociedad de información va muy rápido. Pero no todo es responsabilidad del Estado y de los profesores. La culpa de que estos menores sean agresivos está muchas veces en su propia casa, donde imitan comportamientos violentos. Son igual que los grandes. Son pelados que se están criando hacia la intemperie sin ninguna autoridad y ese comportamiento lo revelan en todas partes. Y no hay quien los controle. Y muchos de nuestros estudiantes no tienen papá, no tienen mamá, viven con la abuela. Este es el proceso de madresolterismo. Entonces algunos también tienen muchas dificultades en lo económico, en lo social. Muchas de las veces estos niños son abandonados. Son estudiantes que tienen muchos vacíos en ese sentido y cuando se les presentan diferentes situaciones pues no tienen a quién acudir. Por eso, nadie en casa de Ronald Jair Torres, el asesino del rector José Jaime Rojas, vigiló que llevaba al colegio un cuchillo. Hace poco Séptimo Día viajó a un país que goza de admirable progreso económico. Es así porque, entre otras razones, sus tasas de delincuencia y corrupción son relativamente bajas. Y son bajas porque, según ellos, a los ciudadanos, aun cuando gozan de amplios derechos, se les exige estricto cumplimiento de sus deberes desde niños. Cero tolerancia de armas en colegios. El asesinato de un profesor allí es impensable. Mientras tanto, en Colombia hay alarma entre muchos profesores por la cantidad de armas que los estudiantes ingresan a los colegios. Pero cuando se propone usar detectores de metales o requisas corporales en las entradas de algunos colegios, muchos padres no lo aceptan. Esas medidas atentan contra el derecho de intimidad de nuestros hijos. Es su argumento favorito. Y esta es causa de celebración para miles de menores que delinquen y que cada año matan o agreden a sus compañeros y profesores. El problema merece atención, pero cuando Séptimo Día habló con las autoridades competentes del país, lo que dijeron nos dejó sorprendidos. Así concluye la investigación de Lucía Benavente. Profesores asustados. Fui al colegio, pero verdaderamente me sentía muy deprimida y no fui capaz de sostenerme en la institución. Estudiantes cada vez más violentos. Seguimos buscando los deberes de los niños y nos reunimos con la coordinadora de programas transversales del Ministerio de Educación, Olga Zárate, a quien le trasladamos las denuncias de los profesores. ¿Usted cree que el Código de Infancia y Adolescencia actual hay que revisarlo? El Código de Infancia y Adolescencia al sector educativo le ha servido porque es la manera en la que hemos potenciado que en nuestros establecimientos educativos reconozcamos la tremenda responsabilidad que tenemos para formar a los niños y a las niñas. Pero el Código habla mucho de los derechos y casi no nombra los deberes. Ejercer un derecho implica siempre cumplir un deber. Pero muchos estudiantes no los están cumpliendo. Pero dime, ¿y tú por qué no estás en el colegio? Yo no quiero ir. ¿Y por qué? Porque no me gusta estudiar. A diario, 2 profesores son amenazados en Colombia, sin contar los centenares que no se atreven a denunciar por miedo, vergüenza
y desprotección. Bogotá es la ciudad que más amenazas y agresiones registra en todo el país, pero Jorge Celis, el subsecretario de Integración Interinstitucional de la Secretaría de Educación de Bogotá, asegura que los docentes están tranquilos. ¿El docente a día de hoy se siente seguro cuando va a clase? Las organizaciones sindicales que hacen parte de este comité manifestaron sentir que la Secretaría de Educación y esta administración está tomándose muy en serio el tema de los amenazados. ¿Realmente cree que se sienten seguros? Porque a nosotros nos han transmitido quejas y denuncias de amenazas y agresiones. Yo creo que sí, por todo el trabajo interinstitucional que venimos haciendo. Pero FECODE está en total desacuerdo. Su secretario técnico de Derechos Humanos es Jorge Ramírez. Los docentes hoy de verdad que se sienten totalmente inseguros y totalmente desprotegidos por parte del Estado y de las autoridades que son las encargadas de garantizar la vida y la integridad de los docentes. ¿Cree que los docentes en Colombia están desprotegidos? Sí. ¿Les falta seguridad? Sí. Están desprotegidos por el Estado también, profundamente desprotegidos. ¿Usted cree que hay una buena convivencia entre menores y profesores a día de hoy en Bogotá? Hay un grueso de estudiantes que ven en sus docentes unos referentes, unos tipos ideales de personas que ellos quisieran emular, unas personas que les están ayudando con su proceso, no solamente educativo, sino su proceso de vida. Pero la realidad muestra lo contrario. Tenemos niños que terminan sus clases odiando al profesor, odiando a una persona porque además le hace el control sobre el uso del celular, ¿no? Entonces es una lucha para el docente. ¿Y a ti cuando el profesor te dice algo, tú qué le contestas? Yo le digo que no quiero hacer nada. ¿Y por qué? Yo escucho todo mal. Yo le dije que él no era mi papá. ¿Y por qué le dijiste eso? Que hay regañándolo a uno. Esta falta de disciplina, que hoy aterroriza a los profesores, se traduce en el futuro en una sociedad plagada de corrupción, delincuencia y violencia. Echamos una mirada al sur del continente, en concreto en Chile, uno de los países con menores tasas de corrupción en el mundo. Manuel Teodoro viajó a este país. Hola niños, buenas. Y encontró que la base de una sociedad sana está en la disciplina de los niños. En Chile, los niños conocen y respetan valores como la honestidad. ¿Para ti qué es una mentira? Para mí una mentira es feo porque no hay que mentir. ¿Para qué hay que mentir? Si siempre con la verdad va adelante. ¿Qué es honestidad? Decir la verdad. Ok, ¿y por qué es tan importante eso? Porque después nadie va a confiar en ti. Ok, y si nadie confía en ti, ¿qué pasa? Te quedas solo. La honestidad es que si uno dice muchas mentiras, cuando él sea grande, nunca le van a creer y no va a tener a nadie en quien confíe en él. En todos los colegios de Chile es obligatorio ofrecer materias sobre ética, principios y desde luego sobre aquello que tanto se escucha en este país. ¿Cierto? Tenemos que tener un respeto, un cariño, primero por nuestro país, sí, que además es un deber o un derecho. Es un deber. Deberes. Hacer las tareas, hacer su cama, hacer las cosas del hogar. Por eso, los adolescentes chilenos tienen claro que no seríamos nada sin obligaciones. Sin obligaciones sería un caos, sería un desastre. Cada persona podría hacer lo que quisiera sin respetar a la otra. Por ejemplo, una persona corrupta no piensa eso, solo piensa en su beneficio propio. A diferencia de Colombia, Chile hace mucho más énfasis en la aplicación y enseñanza de deberes por parte del joven. Angélica Misa Fedeli es la directora de este colegio. Cuando ya son grandes, no podemos volver atrás. Ellos tienen que venir con el arbolito derechito desde el principio. Adriana del Piano Puelma es la ministra de Educación en Chile. Yo tengo derechos, pero también tengo deberes. Y yo creo que ese es un tema que a veces se olvida, el esperar tu turno, el no pasarte sobre la fila, el saber perder, el saber ganar. Son muchas veces valores determinantes que te enseñan
cuando tienes 7 años de una manera y cuando tengas 17 lo tienes que ya tener integrado en ti mismo. De forma que cuando estos niños crecen... Observa pues que no hay nadie, ¿no? Ahí está la manzana. ¿Qué tal si lo llevamos sin pagar? Está mal porque uno le está sacando... Es un robo. Es un robo y a eso no nos enseñan a nosotros, pues. Nosotros no manejamos eso porque es un valor también que nos enseñó el colegio. Si uno lo evita, tarde o temprano le van a volver. Tú ves a un amigo dibujando y haciendo grafitis, ¿tú cómo reaccionas? Que piense lo que está haciendo, que reflexione y que cómo se sentiría si él es el que está trabajando y le dañara su infraestructura, porque a ni uno le gusta que le rayen su pertenencia. Respeto por el bien común. Es ser parte de una comunidad, que aquí no gana el más vivo. No, que no es el más vivo el que gana, ganamos todos cuando nos apoyamos, que no se roban las cosas del escritorio, que se devuelven las cosas que se prestan, en fin, la vida está hecha de pequeñas cosas cotidianas en las cuales se va reflejando la rigurosidad de la formación ética de un niño. En Chile, a diferencia de Colombia, es impensable que un profesor se vea amenazado por sus estudiantes, y mucho menos que se encuentren armas o drogas en los colegios. Es por este sistema de educación que estos niños son menos propensos a convertirse en corruptos, por lo cual Chile hoy es el país menos corrupto en Latinoamérica. El modelo educativo de Chile es un ejemplo a seguir para varios expertos en Colombia. La psicóloga Neila Estela Díaz ha dedicado su carrera a entender estos comportamientos y coincide con el sistema chileno en que educar también significa tener deberes. El sentido de la educación es crear ciudadanía, es crear personas capaces de entender que todo en la vida es un proceso. Expertos, como el abogado de familia Carlos Fradique, proponen soluciones para evitar que los alumnos de hoy sean delincuentes mañana, empezando por las leyes internacionales que se aplican en Colombia. Sí sería conveniente que hiciéramos un estudio para que las sanciones fueran a partir de los 16 años, es decir, que la mayoría de edad penal sea a partir de los 16 años. Los criminales también se aprovechan de estas leyes blandas con los menores y los utilizan para cometer delitos, especialmente narcotráfico, lesiones, homicidios, hurtos, estafas, para que ellos puedan aparecer como inocentes los mayores y culpables los menores con una sanción que es relativamente laxa. Escuche a estos menores grabados por 7º día, hace unos años. A uno de menor lo cogen y ya a los 6 meses ya lo sueltan. Pero allá no, lo máximo que puede durar uno, por ahí que depende de lo que usted haya hecho, si fue por homicidio, lo tienen hasta que cumple la mayor de edad. Si usted sabe que cada usted sabe que son unos meses y va para afuera. Y si le dan no, y si usted tiene menos de 14 años, pues al otro día está afuera. Varias fuentes insistieron en que los colegios deberían ser exigidos a tomar medidas más estrictas para impedir que los alumnos ingresen armas al colegio. Eso habría evitado la muerte del rector José Jaime Rojas. Y hoy no escucharíamos esto. ¿Qué es lo que más extraña del profe? La calidez humana. O sea, era una persona con una calidad humana que se entregó todo. Él no dejaba nada para él. Él se entregó a la educación de estos niños de la localidad, porque no solamente era el colegio, él estaba participando en muchas actividades de la localidad. Él era un líder en la localidad, en la dirección local. Él era una persona pues que él estaba comprometida con todo lo que había. ¿Usted cree que el profe Jaime hubiera perdonado a su victimario? Él decía, mire, es mejor que un joven sea las circunstancias o lo que él haga, esté aquí dentro de la institución y no está fuera en la calle aprendiendo otras cosas. Y sabemos que si él estuviera vivo, él igual hubiera recibido otra vez. Para muchos, la solución está en revisar el Código de Infancia y Adolescencia y exigir deberes a los niños. ¿Y dónde está el derecho que tiene la comunidad a tener a su líder? ¿Dónde está el derecho que tienen los hijos a tener a su papá? ¿Dónde está el derecho que tiene la esposa a contar con su esposo? ¿Dónde está el derecho a la vida de José Jaime Rojas? Hay mucha laxitud en parar a los jóvenes cuando se sobrepasan,
pero aquí se protege al niño y punto. Yo que si hay que cambiar la ley, habría que cambiarla. Una revisión que profesores como William, Inocencio o Lady necesitan para no sentirse atropellados y enseñar sin miedo. La ley está defendiendo mucho a los estudiantes. Y al defenderlos mucho, están violando los derechos de nosotros, los mayores. Algunos legisladores consultados por Séptimo Día reconocen que se debe hacer una reforma en el Código del Menor, en la que se le exija más deberes al menor, mayores castigos cuando delinquen y la revaluación de ciertos derechos. Pero señalaron que proponer esto sería mal percibido y perderían popularidad con sus electores, lo cual es la clave en la supervivencia de un político. Si usted tiene una historia para contar o una denuncia para hacer, escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Y no se vayan. A continuación, Voz Populi TV. Nos vemos aquí el próximo domingo con Malú en Séptimo Día.